Ella estaba recogiendo las mesas después de la boda, hasta que el millonario vio el anillo de bodas de su difunta esposa colgando de su collar, dejándolo en lágrimas. El tintineo de las copas de cristal se mezclaba con el murmullo de las conversaciones elegantes. Valeria Santibáñez llevaba ya 6 horas de pie, moviéndose entre las mesas del salón imperial como un fantasma vestido de negro. A sus 27 años, había aprendido a volverse invisible en estos eventos. La gente rica no miraba a las meseras, apenas las toleraban como parte del decorado, igual que los candelabros o los arreglos florales. Era un sábado por la noche, y acababa de terminar una boda que había costado más de lo que ella ganaría en 5 años. La novia había usado un vestido con más de 10.000 perlas cosidas a mano. Valeria lo sabía porque había escuchado a las invitadas presumirlo en los baños, mientras recogía las servilletas de lino abandonadas sobre las sillas. Se preguntó qué se sentiría tener tanto dinero que pudieras gastarlo en un solo día. En una sola fiesta, ajustó distraídamente el cordón de cuero que siempre llevaba al cuello. Colgando de él, oculto debajo de su blusa blanca almidonada, había un aro de oro blanco con 3 diamantes en forma triangular. Era lo único de valor que poseía, lo único que tenía de la madre que nunca conoció. Las hermanas del orfanato Santa Teresa le habían contado la historia tantas veces que ya la sentía más como un cuento que como su propia vida. Una madrugada de noviembre, alguien la dejó envuelta en una cobija manchada en la puerta del orfanato. El anillo estaba amarrado a su muñeca con un cordón. Nada más. Ni una nota, ni un nombre, ni una explicación. Madre Rosa siempre le decía que su mamá debió amarla mucho para dejarle algo tan valioso. Valeria quería creerlo, pero en las noches oscuras del internado, cuando las otras niñas hablaban de sus familias, ella no podía evitar preguntarse: si me amaba tanto, ¿por qué me abandonó? Oye, Valeria, ya casi terminamos. Nada más faltan las mesas principales y nos vamos, le gritó Lupita, su compañera de trabajo. Desde el otro lado del salón, ya voy, se acercó a la mesa de honor con su bandeja. Ahí estaba la vajilla más cara, platos de porcelana china, cubiertos de plata maciza, copas de cristal de Bohemia que costaban más que su renta de 3 meses. Comenzó a apilar los platos con cuidado. El cansancio ya le pesaba en los hombros. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre mayor, tal vez de unos 50 y tantos años, permanecía sentado en una de las sillas laterales, mirando su teléfono. Llevaba un traje que se veía carísimo, de esos que se mandan a hacer a la medida. Tenía el cabello entrecano, perfectamente peinado hacia atrás, y una expresión de cansancio que iba más allá de lo físico. Era el tipo de cansancio que llevan las personas que han vivido demasiado tiempo con un peso en el alma. Valeria no le prestó mucha atención. Estaba acostumbrada a ver gente rica y triste. A veces pensaba que el dinero no compraba la felicidad, pero al menos te permitía estar triste con comodidad. Estiró el brazo para alcanzar una copa de champán que había quedado al fondo de la mesa. Su pie se enganchó con la pata de una silla. No fue una caída aparatosa, apenas un tropiezo, pero suficiente para que su equilibrio se tambaleara por un segundo. Los platos tintinearon en la bandeja. Valeria logró mantenerlos firmes, pero el movimiento brusco hizo que el cordón de cuero se saliera del cuello de su blusa. El anillo quedó expuesto, colgando sobre su uniforme, brillando bajo las luces de los candiles. Y entonces, todo cambió. El hombre volteó al escuchar el ruido de la vajilla. Sus ojos, cafés, profundos, cansados, se clavaron en el anillo. Se quedó completamente inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Su teléfono resbaló de sus manos y cayó sobre la mesa con un golpe seco. Valeria lo notó y se enderezó, acomodándose la blusa rápidamente, un poco avergonzada. Pero el hombre no apartaba la mirada del anillo. Su rostro había perdido todo el color. Disculpa. Su voz sonó rota, casi un susurro ahogado. Ese anillo. Valeria dio un paso atrás, instintivamente llevando una mano al pecho, cubriendo la joya. Señor, ¿se encuentra bien? ¿Necesita que llame a alguien? Pero él no respondió. Se puso de pie con movimientos torpes, como si sus piernas no le obedecieran del todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas sin control, sin pudor, sin que él hiciera nada por detenerlas. Valeria se asustó. En todos sus años trabajando en eventos,
Jamás había visto a alguien de ese nivel social llorar así, en público, delante de una desconocida. Señor, por favor, ¿está enfermo? ¿Quiere que...? Ese anillo, repitió él, y ahora su voz temblaba tanto que apenas podía formar las palabras. ¿Dónde lo conseguiste? La pregunta la tomó completamente desprevenida. Nadie, absolutamente nadie, le había preguntado nunca por su anillo. Era apenas una joya bonita, sí, pero nada espectacular, o eso había creído siempre. Fue de mi mamá. Señor, respondió con cautela, sin entender qué estaba pasando. Bueno, en realidad no la conocí. Aparecí en un orfanato cuando era bebé, y esto era lo único que traía conmigo. Si había pensado que el hombre no podía palidecer más, se equivocó. Rodrigo Mendoza Ibarra, aunque Valeria aún no sabía su nombre, se tambaleó como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Tuvo que sostenerse del respaldo de la silla. ¿Qué orfanato?, preguntó con urgencia desesperada. El Santa Teresa, en Veracruz. Las hermanas me criaron ahí. Dijeron que me encontraron en la puerta una madrugada de noviembre, hace 27 años. El anillo estaba amarrado a mi muñeca con un cordón. Rodrigo cerró los ojos. Más lágrimas escaparon de ellos. Su respiración se había vuelto irregular, entrecortada. Por favor, le suplicó, extendiendo una mano temblorosa. ¿Me permites verlo más de cerca? Valeria dudó. Todos sus instintos le decían que algo muy extraño estaba sucediendo, pero la angustia genuina en el rostro de ese hombre desconocido le partió el corazón. Con manos inseguras, se quitó el cordón del cuello y le entregó el anillo. Rodrigo lo tomó como si sostuviera algo sagrado, algo que había creído perdido para siempre. Sus dedos recorrieron la superficie del oro blanco. Acariciaron cada uno de los 3 diamantes. Luego, con una reverencia casi religiosa, volteó el anillo hacia la luz para leer el interior. Y ahí estaba, grabado en letras góticas minúsculas, apenas visibles, estaban las iniciales que él mismo había diseñado hacía casi 3 décadas. IANR, eternos Isabela y Rodrigo. Eternos, el anillo de bodas de su esposa desaparecida, el anillo que llevaba puesto la noche en que se desvaneció de su vida, embarazada de 8 meses. El anillo que había buscado durante 27 años sin encontrar jamás. Un sollozo profundo, animal, escapó de la garganta de Rodrigo. Se dejó caer en la silla, aferrando el anillo contra su pecho, llorando como no había llorado en décadas. Todo el salón pareció desaparecer. Solo existían él, ese pedazo de oro y diamantes, y la chica de ojos asustados que lo miraba sin comprender. Es ella, murmuró entre lágrimas. Es el anillo de Isabela, mi Isabela. Valeria sentía que el mundo se había inclinado en un ángulo imposible. No entiendo, señor. ¿Quién es Isabela? Rodrigo levantó la vista. Sus ojos rojos la miraron con una mezcla de incredulidad, esperanza y terror absoluto. Mi esposa. Este era el anillo de bodas de mi esposa. Desapareció hace 27 años. Estaba embarazada. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras le costaran la vida. Iba a tener una niña. El silencio que cayó entre ellos fue tan denso que Valeria sintió que no podía respirar. 27 años, un orfanato en Veracruz, una bebé abandonada en noviembre, un anillo amarrado a su muñeca. No podía ser. ¿Qué día desapareció su esposa?, preguntó Valeria, y su propia voz le sonó lejana. Octubre 26 de 1998. Valeria calculó mentalmente. Si Isabela estaba embarazada de 8 meses en octubre, el bebé habría nacido en noviembre, exactamente cuando ella apareció en el orfanato. Señor, yo... No pudo terminar la frase. Rodrigo se puso de pie y con una gentileza infinita tomó las manos de Valeria entre las suyas. ¿Cómo te llamas, niña? Valeria Santibáñez. Valeria, repitió él, saboreando el nombre como si fuera una oración. Necesito pedirte algo. Sé que suena una locura, sé que apenas me conoces, pero por favor, ¿me dejarías hacerte una prueba de ADN? Valeria lo miró fijamente. 27 años preguntándose quién era, de dónde venía, por qué había sido abandonada, y ahora, en un salón de fiestas un sábado por la noche,
Un desconocido lloraba sosteniendo su único tesoro y le ofrecía la posibilidad de respuestas. Sí, susurró. Sí, señor. Hagamos esa prueba. Rodrigo cerró los ojos y apretó las manos de Valeria con gratitud infinita. Ninguno de los dos sabía que ese momento cambiaría sus vidas para siempre, que la verdad que estaban a punto de descubrir sería más oscura y dolorosa de lo que jamás podrían imaginar, pero también más hermosa, porque el amor verdadero, el amor de una madre por su hija, había encontrado la manera de atravesar 27 años de oscuridad, muerte y silencio, y todo había comenzado con un anillo que brillaba bajo las luces de un salón de fiestas. Llevando consigo un secreto que estaba a punto de salir a la luz, Rodrigo Mendoza no durmió esa noche. A las 2 de la madrugada, desde su estudio en la colonia Polanco, hizo la primera llamada, marcó el número de Héctor Villalobos, el investigador privado más respetado de México, un hombre que había trabajado para presidentes y magnates, alguien capaz de encontrar agujas en pajares y verdades en montañas de mentiras. «Rodrigo, son las 2 de la mañana. ¿Qué pasó?» La voz de Héctor sonaba adormilada pero alerta. «Necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Y trae a tu mejor equipo, todo tu equipo. ¿Estás bien? ¿Te amenazaron?» «Héctor». La voz de Rodrigo se quebró. «Creo que encontré a mi hija». Hubo un silencio absoluto al otro lado de la línea. «Voy para allá». 40 minutos después, Héctor Villalobos y 2 de sus investigadores más experimentados estaban sentados en el estudio de Rodrigo, escuchando una historia que parecía sacada de una novela. Rodrigo les mostró el anillo, les contó del encuentro en el Salón Imperial, les habló de Valeria. «Necesito que investiguen todo», dijo Rodrigo, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. El orfanato Santa Teresa en Veracruz, los registros de noviembre del 98, cualquier documento, cualquier testimonio, y necesito que coordinen la prueba de ADN lo antes posible, mañana mismo. «Rodrigo, cálmate un poco». Héctor se levantó y puso una mano en el hombro de su amigo. «Sé que esto es increíble, pero tenemos que ser metódicos. Si ella es tu hija, lo vamos a comprobar. Si no lo es ella, Héctor. Lo siento aquí». Se golpeó el pecho con el puño. «Ese anillo, yo mismo lo diseñé. Fui con el joyero. Dibujé cada detalle. La grabación es única. Letras góticas que mandé hacer especialmente. No hay otro anillo igual en el mundo». Héctor asintió. Conocía a Rodrigo desde hacía 20 años. Nunca lo había visto tan alterado, ni siquiera en los peores días después de la desaparición de Isabela. «Está bien. Mañana a primera hora vamos a Veracruz». Al día siguiente, domingo por la mañana, Rodrigo llamó a Valeria al número que ella le había dado con manos temblorosas la noche anterior. «Bueno», respondió ella. Su voz sonaba cansada. «Valeria. Soy Rodrigo Mendoza, el señor de anoche. Señor Mendoza. Buenos días. Por favor, llámame Rodrigo. Quería preguntarte si sigues dispuesta a hacerte la prueba de ADN». Hubo una pausa. Rodrigo podía escuchar su respiración al otro lado. «No dormí en toda la noche pensando en esto», admitió Valeria. «Sigo sin creerlo. Siento que en cualquier momento voy a despertar y todo habrá sido un sueño. Lo sé, yo tampoco puedo creerlo, pero necesitamos saberlo con certeza. Sí, quiero hacerme la prueba. Perfecto, pasaré por ti en 1 hora. Iremos a un laboratorio privado, el más confiable de la ciudad». Cuando Rodrigo llegó al edificio donde Valeria vivía, un complejo modesto en Iztapalapa, con pintura descascarada y ventanas con rejas, sintió una punzada en el corazón. Si esta chica era realmente su hija, había crecido en la pobreza mientras él vivía rodeado de lujos. Había trabajado como mesera mientras él cenaba en los restaurantes más caros. Había sufrido carencias que él jamás conoció. Valeria bajó vestida con unos jeans y una sudadera sencilla. Sin el uniforme de mesera, se veía aún más joven, casi frágil, pero había algo en sus ojos, una fuerza silenciosa que le recordó dolorosamente a Isabela. El proceso en el laboratorio fue rápido pero tenso, muestras de saliva de ambos. El técnico les explicó que los resultados estarían listos en 7 días, aunque podían acelerarlo a 5 con un costo adicional. Rodrigo no pestañeó. 3 días. Pagaré lo que sea necesario. Mientras esperaban en la recepción,
Rodrigo sacó su teléfono y le mostró a Valeria una fotografía. Era una mujer hermosa, de cabello castaño largo y ojos cafés enormes. Sonriendo a la cámara con una mano sobre su vientre abultado, usaba un vestido azul claro que acentuaba su embarazo. «Esta es Isabela», dijo Rodrigo con voz suave. «Esta foto es de octubre del 98, 2 semanas antes de que desapareciera». Valeria tomó el teléfono con manos temblorosas. Estudió cada detalle del rostro de esa mujer. ¿Era su imaginación o había algo familiar en la forma de sus ojos, en la curva de su sonrisa? Era preciosa, susurró. Lo era, por dentro y por fuera. Rodrigo pasó a otra foto. Nos casamos en 1995. Yo tenía 25 años, ella 22. Fue amor a primera vista. Como en las películas, le mostró más fotos. Isabela riendo en la playa. Isabela en su boda con un vestido blanco que parecía hecho de nubes. Isabela pintando en su estudio. Era artista, le explicó Rodrigo. Pintaba paisajes y retratos. ¿Qué pasó la noche que desapareció?, preguntó Valeria con cuidado. El rostro de Rodrigo se ensombreció. Fue un viernes. Yo tenía una cena de negocios que no podía cancelar. Isabela se quedó en casa. Dijo que estaba cansada. Cuando regresé, cerca de las 11 de la noche, la casa estaba vacía. Su bolsa, su teléfono, su cartera, todo estaba ahí. Solo ella faltaba. Y ese anillo, señaló el aro que Valeria ahora llevaba de vuelta en su cordón. Ese anillo nunca se lo quitaba, jamás. ¿Y la policía? Buscaron durante meses. Rastillaron la ciudad, investigaron a todas las personas que conocíamos. Revisaron cámaras de seguridad. Nada. Isabela simplemente se desvaneció. Hizo una pausa dolorosa. Con el tiempo, todos asumieron que estaba muerta, que alguien la había secuestrado y asesinado, pero nunca encontraron su cuerpo. Nunca tuve un cierre. Valeria sintió lágrimas quemando sus ojos. Lo siento mucho. He vivido 27 años con ese vacío. Valeria, 27 años preguntándome qué pasó, si sufrió, si pensó en mí antes de... No pudo terminar. Y ahora, de repente, apareces tú con su anillo. Si eres mi hija, si Isabela logró darte a luz antes de morir, si te salvó de alguna manera. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Necesito saberlo. Necesito entender qué pasó. Esa misma tarde, mientras esperaban los resultados del ADN, Héctor y su equipo viajaron a Veracruz. El orfanato Santa Teresa seguía en pie, aunque mucho más viejo y deteriorado. Madre Rosa, ahora de 78 años, los recibió en su oficina llena de santos y crucifijos. Claro que me acuerdo de Valeria, dijo la anciana con una sonrisa nostálgica. Era una bebita tan hermosa, tan tranquila. Apareció una madrugada de noviembre. Yo estaba de guardia esa noche. ¿Recuerda la fecha exacta?, preguntó Héctor, grabando la conversación. 15 de noviembre de 1998. Como a las 4 de la mañana, escuché un llanto afuera. Cuando abrí la puerta, ahí estaba, envuelta en una cobija manchada, tan chiquita, tan indefensa, y el anillo, amarrado a su muñequita con un pedazo de mecate. Pensamos que tal vez la mamá lo dejó para que la niña tuviera algo de valor, algo que pudiera vender cuando creciera si lo necesitaba. ¿Notó algo más? ¿Alguna nota? ¿Alguna pista? Madre Rosa negó con la cabeza. Nada, solo la bebé y el anillo. Llamamos a las autoridades, pero nunca apareció nadie a reclamarla. Con el tiempo, la dimos por abandonada oficialmente. Le pusimos Valeria porque nació en noviembre y Santa Valeria se celebra ese mes. Héctor revisó los archivos del orfanato. Los registros eran precarios, escritos a mano en cuadernos viejos que olían a humedad, pero ahí estaba. 15 de noviembre, 1998. Bebé femenina, aproximadamente 2-3 días de vida, encontrada en puerta principal. Sin identificación, cobija manchada de sangre, anillo de oro con diamantes amarrado a muñeca izquierda. Tomó fotografías de cada página, de cada documento. Cuando Rodrigo recibió el informe esa noche, leyó y releyó los detalles. Las fechas coincidían perfectamente. Si Isabela desapareció el 26 de octubre estando de 8 meses, podría haber dado a luz aproximadamente entre el 12 y 15 de noviembre. Valeria apareció el 15. Todo encajaba.
Pero una pregunta lo atormentaba hasta quitarle el sueño. ¿Dónde había estado Isabela esas 3 semanas? ¿Dónde dio a luz? ¿Quién tenía a su esposa embarazada cautiva? ¿Y por qué? Los siguientes 3 días fueron una agonía. Rodrigo no podía concentrarse en el trabajo. Apenas comía. Valeria tampoco podía dormir, dando vueltas en su cama, imaginando escenarios imposibles, preparándose para la decepción o para la revelación más grande de su vida. El miércoles por la mañana, el teléfono de Rodrigo sonó. Era el laboratorio. Los resultados estaban listos, con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener el volante. Rodrigo condujo hasta el edificio donde Valeria lo esperaba. Ella subió al auto en silencio. No se dijeron nada durante el trayecto. No había palabras para ese momento. En el laboratorio, el doctor Ramírez los recibió con una sonrisa profesional. «Los resultados son concluyentes», dijo, entregándoles un sobre manila. Rodrigo no se atrevía a abrirlo. Valeria tampoco. «¿Puede decirnos?», pidió Rodrigo. El doctor asintió. «La prueba de paternidad indica una probabilidad de 99,99% de que el señor Rodrigo Mendoza Ibarra sea el padre biológico de la señorita Valeria Santibáñez». El mundo se detuvo. Valeria se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo. Rodrigo cerró los ojos y las lágrimas rodaron libres por sus mejillas. «Es mi hija», susurró. «Eres mi hija». Y entonces, después de 27 años de soledad, padre e hija se abrazaron por primera vez. El abrazo duró una eternidad y un segundo a la vez. Cuando finalmente se separaron, Rodrigo y Valeria se miraron con ojos enrojecidos, como si se vieran por primera vez, porque en cierto modo, así era. Ya no eran un extraño y una mesera, eran padre e hija, unidos por la sangre, separados por 27 años de ausencia. «No puedo creerlo», murmuró Valeria, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Toda mi vida me pregunté quién era mi papá, si pensaba en mí, si sabía que existía, y resulta que nunca supiste de mí. Si hubiera sabido, Valeria, te juro que habría movido cielo y tierra para encontrarte». La voz de Rodrigo temblaba de emoción. Cada día de estos 27 años, habría buscado hasta debajo de las piedras. Salieron del laboratorio aturdidos, caminando sin rumbo fijo por la banqueta. La Ciudad de México rugía a su alrededor con su caos habitual. Camiones, claxones, vendedores ambulantes. Pero ellos existían en una burbuja aparte, procesando una verdad que cambiaba todo. «¿Tienes hambre?», preguntó Rodrigo de repente. «Deberíamos comer algo, hablar con calma». Valeria asintió, aunque no estaba segura de poder tragar bocado. Rodrigo la llevó a un restaurante elegante en Polanco, el tipo de lugar donde Valeria nunca había entrado como cliente. El maitre los recibió con reverencias exageradas al reconocer a Rodrigo Mendoza. Los sentaron en una mesa junto a la ventana, con vista a los árboles de la avenida. Valeria se sintió incómoda de inmediato. La mantelería blanca, las copas de cristal, los cubiertos de plata. Conocía todo esto, pero siempre desde el otro lado, como la que servía, no como la que era servida. «¿Estás bien?», preguntó Rodrigo, notando su tensión. «Es que esto es muy diferente para mí. Yo suelo estar del otro lado, sirviendo las mesas». Rodrigo sintió una punzada de dolor en el pecho. «Lo siento, no pensé. Podemos ir a otro lugar si prefieres». «No, está bien». Valeria respiró hondo. «Tengo que acostumbrarme, ¿verdad? Si tú eres mi papá, supongo que mi vida va a cambiar mucho». «Solo si tú quieres que cambie», respondió Rodrigo con suavidad. «No quiero imponerte nada, Valeria. Sé que esto es mucho, muy rápido». Ordenaron la comida casi sin pensar, sin ver realmente el menú. Cuando el mesero se fue, se miraron en silencio incómodo. Había tantas cosas que decir que no sabían por dónde empezar. «Cuéntame de ti», pidió Rodrigo. «Quiero saberlo todo. ¿Cómo creciste? ¿Qué te gusta? Tus sueños, tus miedos. Quiero conocer a mi hija». Valeria jugó con la servilleta sobre su regazo. «No hay mucho que contar. Crecí en el orfanato hasta los 18 años. Las hermanas fueron buenas conmigo, especialmente Madre Rosa. Me enseñaron a leer, a escribir, a rezar. Cuando cumplí la mayoría de edad, tuve que salir,
Conseguí trabajo en una fonda primero, luego en el salón de eventos donde nos conocimos. ¿Estudiaste? La secundaria nada más. Quise entrar a la prepa, pero tenía que trabajar para pagar la renta y comer. Las hermanas me ayudaron al principio, pero no podían mantenerme para siempre. Hizo una pausa. Soñaba con estudiar enfermería algún día. Me gusta ayudar a la gente. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Su hija había tenido que luchar por sobrevivir mientras él nadaba en dinero. Puedes estudiar ahora, dijo con firmeza. Lo que quieras, enfermería, medicina, lo que sea. Yo pagaré todo. Valeria levantó la vista bruscamente. No puedo aceptar eso. Apenas nos conocemos y... Eres mi hija, Valeria. No es caridad. Es lo que debí hacer estos 27 años. Déjame compensar aunque sea un poquito todo el tiempo perdido. Las lágrimas volvieron a los ojos de Valeria. Durante toda su vida había tenido que ser fuerte, independiente, arreglársela sola. La idea de que alguien quisiera cuidarla, ayudarla, protegerla, era abrumadora. No sé qué decir. Di que sí, por favor. Ella asintió, incapaz de hablar. La comida llegó, pero apenas la tocaron. Siguieron conversando, llenando los vacíos de casi 3 décadas. Rodrigo le mostró más fotos de Isabela en su teléfono. Le contó cómo se conocieron en una galería de arte, cómo ella era la única persona que lo hacía reír de verdad, cómo pintaba descalza porque decía que así sentía mejor la creatividad. Siempre quiso ser mamá, dijo Rodrigo con voz quebrada. Cuando nos enteramos del embarazo, fue el día más feliz de nuestras vidas. Íbamos a llamarte Sofía. ¿Sofía? ¿Por la abuela de Isabela? Pero Valeria también es un nombre hermoso. Sonrió con tristeza. Isabela habría estado tan orgullosa de ti, de la mujer en la que te convertiste a pesar de todo. Ojalá la hubiera conocido, susurró Valeria. Toda mi vida soñé con tener una mamá que me abrazara, que me dijera que todo iba a estar bien. Y ella estuvo ahí cuando nací, ¿verdad? Aunque fuera por unos días. Tuvo que haberte cargado, alimentado, amado, dijo Rodrigo, y tomó la decisión de salvarte. De alguna manera logró que llegaras al orfanato con su anillo. Eso no fue accidente, Valeria. Eso fue amor. El silencio que siguió fue denso de emoción. ¿Qué crees que le pasó?, preguntó Valeria finalmente, la pregunta que ambos habían estado evitando. ¿Dónde estuvo esas semanas? ¿Por qué no pudo quedarse conmigo? Rodrigo apretó los puños sobre la mesa. No lo sé, pero voy a averiguarlo. Te lo prometo, Valeria. Voy a descubrir qué le pasó a tu mamá, quién la lastimó, por qué desapareció, y voy a hacer que paguen. Su voz tenía un filo de acero que Valeria no había escuchado antes. Este no era el hombre vulnerable que lloraba en el salón de fiestas. Este era un empresario poderoso, acostumbrado a conseguir lo que quería. Héctor y su equipo ya están investigando, continuó Rodrigo. Van a revisar todos los casos sin resolver de esa época. Todos los crímenes, todas las pistas que la policía dejó pasar. Alguien sabe algo. Alguien tiene que saber. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y ajustes. Rodrigo insistió en que Valeria renunciara a su trabajo en el salón de eventos. No tiene sentido que sigas trabajando así cuando yo puedo. Necesito tiempo, lo interrumpió ella. Todo esto es muy rápido. Necesito procesar. Dame aunque sea 2 semanas para ordenar mi cabeza. Rodrigo aceptó, aunque a regañadientes. No quería presionarla. Pero tampoco soportaba la idea de su hija sirviéndole a extraños. Se veían todos los días, comidas, cenas, caminatas por Chapultepec, conversaciones que duraban horas. Rodrigo le enseñó la casa donde creció Isabela. Le mostró los cuadros que su madre había pintado y que él guardaba como tesoros en un cuarto especial. Valeria se quedó sin aliento al verlos. Paisajes de Oaxaca, retratos de niños jugando, flores silvestres en jarrones de barro. Cada pincelada revelaba sensibilidad y talento. Esto debería estar en un museo, dijo con asombro. Isabela nunca quiso vender sus cuadros. Decía que eran pedazos de su alma, que no se vendían. Rodrigo acarició el marco de uno de los cuadros. Ahora entiendo por qué. Estos cuadros son lo único que me queda de ella. Además de ti, una tarde, Rodrigo la llevó al cuarto que había sido de Isabela. Intocado desde su desaparecimiento, las paredes color durazno, el escritorio lleno de pinceles y tubos de pintura secos.
La ropa todavía en el closet. Es como un santuario, murmuró Valeria. No pude deshacerme de nada. Seguía esperando que volviera. Rodrigo se sentó en la cama. Suena patético, ¿verdad? 27 años y todavía... No es patético, es amor. Valeria se acercó al closet y pasó los dedos por los vestidos. Uno de ellos, azul con flores blancas, le llamó la atención. Este es el que usaba en la foto que me enseñaste. Cuando estaba embarazada, sí, era su favorito. Sin pensarlo mucho, Valeria se llevó la tela a la cara. Después de tantos años, ya no olía a nada en particular, solo a tiempo y silencio. Pero en su imaginación, podía inventar el perfume de la madre que nunca conoció. ¿Crees que me habría querido?, preguntó con voz pequeña. Rodrigo se levantó y la abrazó. Te habría adorado, hija. Te habría dado el mundo entero. Y en ese momento, en el cuarto congelado en el tiempo de una mujer muerta, Valeria finalmente se permitió llorar por la madre que sacrificó todo para salvarla, por el padre que la buscó sin saberlo durante 27 años, y por ella misma, la niña abandonada que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Pero la paz no duraría mucho, porque la investigación de Héctor estaba a punto de revelar verdades oscuras que cambiarían todo de nuevo, y el nombre de Augusto Camarena estaba a punto de salir a la luz. La llamada llegó un martes por la tarde, 3 semanas después de que los resultados de ADN confirmaran la paternidad de Rodrigo. Héctor Villalobos sonaba diferente, tenso, como si hubiera descubierto algo que preferiría no haber encontrado. Rodrigo, necesito que vengas a mi oficina. Ya. ¿Qué pasó? ¿Encontraste algo? Sí, pero prefiero decírtelo en persona. Y trae a Valeria si puede venir. 1 hora después, padre e hija estaban sentados frente al escritorio de Héctor, rodeados de folders, documentos y fotografías esparcidas como piezas de un rompecabezas macabro. Héctor se veía agotado, con ojeras marcadas y la corbata floja. Llevaba días sin dormir bien. Antes de empezar, quiero que sepan que lo que voy a contarles es difícil de escuchar, advirtió. Muy difícil. Dime de una vez, exigió Rodrigo, con la mandíbula tensa. Héctor respiró hondo y colocó una fotografía vieja sobre el escritorio. Era de mediados de los años 90. 3 hombres jóvenes brindando con copas de whisky, sonriendo a la cámara. Rodrigo se reconoció de inmediato, con casi 20 y tantos años, el cabello negro sin canas. A su lado estaba Isabela, radiante con un vestido rojo, y al otro lado, Augusto Camarena, dijo Rodrigo, y su voz sonó como hielo. Hace años que no escuchaba ese nombre. ¿Quién es?, preguntó Valeria. Mi ex socio, respondió Rodrigo sin apartar la vista de la foto. Fundamos juntos mi primera empresa inmobiliaria en el 93, pero tuvimos diferencias y nos separamos en el 97. No he sabido nada de él desde entonces. Pues yo sí he sabido, dijo Héctor, sacando más documentos. Y no te va a gustar lo que descubrí. Comenzó a desplegar su investigación como si armara un caso judicial. Augusto Camarena había vendido todas sus propiedades en México entre enero y marzo de 1999. Apenas 3 meses después de la desaparición de Isabela, liquidó cuentas bancarias, cerró negocios y huyó del país. ¿A dónde fue?, preguntó Rodrigo. Guatemala. Se estableció en la ciudad de Guatemala con un nombre falso, pero cometió el error de usar su verdadero pasaporte en algunas transacciones. Mis contactos en migración encontraron los registros. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Isabela? La voz de Rodrigo temblaba de rabia contenida. Héctor sacó otro documento, mucho más viejo, amarillento. Revisé todos los archivos de la investigación policial original de 1998. Encontré algo que pasaron por alto. 2 testigos, vecinos de tu antigua casa, reportaron haber visto un coche rojo estacionado frente a tu domicilio la tarde que Isabela desapareció. Un Mustang rojo. Augusto tenía un Mustang rojo, susurró Rodrigo, palideciendo. Era su orgullo, siempre lo presumía. Exacto, pero la policía nunca siguió esa pista, porque los testigos no anotaron las placas y dijeron que el coche solo estuvo ahí como 20 minutos. Lo descartaron como irrelevante. Valeria sentía que el aire del despacho se volvía más pesado con cada revelación. Hay más, continuó Héctor, su rostro sombrío. Entrevisté a personas que conocían a Augusto en los años 90, empleados, amigos, conocidos.
Todos dijeron lo mismo. Augusto estaba obsesionado con Isabela. ¿Qué? Rodrigo se puso de pie bruscamente. ¿De qué hablas? Por lo visto, nunca superó que Isabela te eligiera a ti. Varios testigos recuerdan que intentó conquistarla antes de que ustedes se casaran, pero ella lo rechazó. Después de la boda, Augusto cambió. Se volvió amargado, resentido. Empezó a beber, a hacer comentarios inapropiados sobre Isabela cuando tú no estabas presente. Rodrigo se aferró al respaldo de la silla, sus nudillos blancos. ¿Por qué nunca me dijeron nada? Porque eran socios. Rodrigo, porque nadie quiere meterse en problemas. Porque tal vez pensaron que eran solo celos sin importancia. Héctor hizo una pausa. Hasta que dejaron de serlo, sacó una última foto. Esta más reciente. Un hombre de unos 70 y tantos años, canoso, con lentes, caminando por una calle de Guatemala. Este es Augusto Camarena ahora. Vive en una casa modesta en zona 10 de Guatemala, bajo el nombre de Alberto Fuentes. Ha mantenido perfil bajo todos estos años, pero está ahí, vivo, libre. El silencio en la oficina era absoluto. Valeria miraba la foto de ese anciano y sentía náuseas. ¿Ese hombre tenía algo que ver con la desaparición de su madre? ¿Tienes pruebas de que él...? Rodrigo no pudo terminar la frase. Pruebas concretas. No, pero las coincidencias son demasiadas. Rodrigo, el coche rojo, la obsesión, la huida repentina justo después de que Isabela desapareciera, la venta apresurada de todo. Héctor se inclinó hacia adelante. Creo que Augusto sabe qué le pasó a Isabela, y creo que podemos hacer que hable. Rodrigo cerró los ojos. 27 años preguntándose qué había pasado con su esposa. 27 años culpando a extraños, a la mala suerte, al destino cruel, y ahora resultaba que tal vez la respuesta había estado todo el tiempo en alguien que conocía, alguien en quien confió, alguien que se sentó en su mesa y bebió de sus copas. Quiero ir a Guatemala, dijo con voz firme. Quiero verlo a los ojos. Quiero preguntarle qué hizo. Ya me lo esperaba, respondió Héctor. Por eso coordiné con las autoridades guatemaltecas y mexicanas. Podemos solicitar su extradición si encontramos evidencia de que cometió un crimen, pero primero necesitamos interrogarlo. ¿Cuándo podemos ir?, preguntó Valeria de repente. Ambos hombres la miraron sorprendidos. Valeria, no es necesario que... Sí es necesario, lo interrumpió ella, con determinación que no sabía que tenía. Si ese hombre tuvo algo que ver con lo que le pasó a mi mamá. Quiero estar ahí, necesito estar ahí. Rodrigo quiso protestar, quiso decirle que era demasiado, que no tenía que exponerse a eso, pero vio algo en los ojos de su hija que lo detuvo. Era la misma mirada que Isabela tenía cuando tomaba una decisión difícil. Firme, valiente, inquebrantable. Está bien, aceptó. Iremos juntos. 3 días después, Rodrigo, Valeria y Héctor volaron a Guatemala acompañados de 2 agentes de la Interpol. El plan era sencillo: localizar a Augusto, confrontarlo y, dependiendo de su reacción, proceder legalmente. La ciudad de Guatemala los recibió con cielo nublado y aire húmedo. Se hospedaron en un hotel discreto mientras los agentes coordinaban la operación con las autoridades locales. La noche antes del operativo, Rodrigo no pudo dormir. Se sentó en el balcón de su habitación, mirando las luces de la ciudad, con un vaso de whisky que no se atrevía a beber. Valeria salió y se sentó a su lado en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó ella. En que mañana voy a ver al hombre que posiblemente destruyó mi vida. Y no sé si voy a poder controlarme. Tienes que hacerlo por mamá. Necesitamos que hable, que nos diga la verdad. Si lo atacas, se cerrará. Rodrigo la miró con orgullo. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Tuve que crecer rápido, respondió ella con una sonrisa triste. Cuando no tienes a nadie que te proteja, aprendes a ser fuerte. Ya no estás sola, Valeria. Nunca más. Lo sé, papá. Era la primera vez que lo llamaba así. Papá, una palabra simple que contenía universos. Rodrigo sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. La abrazó fuerte y ella se dejó abrazar. Al día siguiente, a las 9 de la mañana, 3 patrullas guatemaltecas rodearon la casa de Augusto Camarena en zona 10. Era una casa sencilla, de clase media, con jardín descuidado y pintura desgastada.
Nada que ver con el estilo de vida lujoso que Augusto había llevado en México. Los agentes tocaron la puerta. Un hombre mayor abrió, descalzo, con pantalones de pijama y camiseta blanca, el cabello canoso despeinado, los lentes torcidos. No se parecía en nada al hombre exitoso y arrogante que Rodrigo recordaba. «¿Alberto Fuentes?», preguntó uno de los agentes. «Sí. ¿Qué pasa? En realidad, usted es Augusto Camarena, ciudadano mexicano prófugo. Tiene que acompañarnos». El rostro de Augusto se descompuso. Miró más allá de los agentes y vio el coche negro donde Rodrigo y Valeria esperaban. Sus ojos se encontraron, y en ese instante, Augusto supo que su pasado finalmente lo había alcanzado, que después de 27 años, tendría que responder por lo que hizo, que la verdad, enterrada por tanto tiempo, estaba a punto de salir a la luz, y que no había escapatoria. La sala de interrogatorios olía a humedad y café viejo, las paredes color gris pálido, la mesa metálica rayada, la lámpara fluorescente parpadeante que zumbaba como un insecto moribundo. Augusto Camarena estaba sentado en una silla de plástico, esposado, con la mirada clavada en sus manos arrugadas. Había envejecido mal. El hombre que alguna vez fue el socio exitoso de Rodrigo ahora parecía un anciano derrotado, encogido sobre sí mismo como si quisiera desaparecer. Rodrigo y Valeria observaban desde el otro lado del espejo unidireccional, junto a Héctor y los agentes de la Interpol. Rodrigo tenía los puños apretados, la mandíbula tensa. Valeria respiraba entrecortado, preparándose mentalmente para lo que estaban a punto de escuchar. El agente Morales, un hombre guatemalteco de unos 40 años con experiencia en casos de desapariciones, entró a la sala con un folder grueso bajo el brazo. «Señor Camarena», comenzó, sentándose frente a él. «O debería decir, señor Fuentes, ¿cuál prefiere?». Augusto no respondió. Miraba fijamente la mesa. «Está bien. Usaré su nombre real. Augusto Camarena, ciudadano mexicano, 57 años en el momento de su huida del país, actualmente 74. ¿Sabe por qué está aquí?». «No hice nada», murmuró Augusto con voz ronca. «¿No? Entonces, ¿por qué lleva 27 años viviendo bajo identidad falsa en otro país?». Silencio. Morales abrió el folder y sacó una fotografía. Era Isabela Mendoza, embarazada, sonriendo a la cámara. «¿Reconoce a esta mujer?». Augusto levantó la vista y, al ver la foto, algo se rompió en su rostro. Las arrugas se hicieron más profundas. Los ojos se llenaron de algo que podría ser dolor o culpa. «Isabela», susurró. «Isabela Mendoza de Mendoza», confirmó Morales. «Desapareció el 26 de octubre de 1998, embarazada de 8 meses. Jamás se encontró su cuerpo. ¿Sabe algo al respecto?». «No». «¿Está seguro?». «Porque tengo testigos que lo ubican cerca de la casa de los Mendoza ese mismo día. Un Mustang rojo. ¿Le suena familiar?». Augusto tragó saliva. «Yo tenía un coche así, pero lo vendí hace años. Lo vendió en enero de 1999. 3 meses después de que Isabela desapareciera, junto con todas sus propiedades, sus negocios, su vida entera en México». Morales se inclinó hacia adelante. «¿Por qué huyó, Augusto?». «No huí, solo. Necesitaba empezar de nuevo». «¿Por qué?». «Problemas de negocios». «Deudas». «Mentira. Revisamos sus cuentas. No tenía deudas. De hecho, liquidó todo apresuradamente, perdiendo dinero en el proceso. Alguien que huye de deudas no vende barato. Alguien que huye de la justicia». «Sí, detrás del espejo». Rodrigo temblaba de rabia. Valeria le tomó la mano, apretándola. Morales sacó otra foto, esta vez de Valeria recién nacida, una foto que las hermanas del orfanato habían conservado. Esta bebé apareció en un orfanato de Veracruz el 15 de noviembre de 1998. 20 días después de que Isabela desapareciera, las pruebas de ADN confirmaron que es hija de Rodrigo Mendoza e Isabela. ¿Sabe lo que eso significa, Augusto? El anciano cerró los ojos. Significa que Isabela estuvo viva al menos 20 días después de su desaparición, que dio a luz, que alguien la tuvo cautiva. Morales golpeó la mesa con el puño. «¿Dónde estuvo, Augusto? ¿Qué le hizo?». «No le hice nada», respondió, pero su voz carecía de convicción.
Entonces, ¿cómo explica que huyera del país justo después? Coincidencia. Fue coincidencia. Morales se levantó bruscamente, rodeó la mesa y se plantó frente a Augusto. Voy a ser muy claro con usted. Tenemos evidencia circunstancial suficiente para procesarlo. Tenemos testigos, registros financieros, su huida documentada, pero lo que realmente necesitamos es la verdad. ¿Dónde está el cuerpo de Isabela Mendoza? No sé de qué habla. Sí sabe, gritó Morales. Usted la amaba, ¿verdad? Estaba obsesionado con ella. Todos los que lo conocían lo sabían. Y cuando ella eligió a Rodrigo, eso lo consumió por dentro. Augusto comenzó a temblar. Ella nunca me vio. Nunca. Yo era invisible para Isabela. Solo existía Rodrigo. Siempre Rodrigo. El exitoso. El guapo. El perfecto Rodrigo. ¿Por eso la secuestró? ¿Por despecho? No fue así, explotó Augusto, levantándose de golpe. Yo solo quería hablar con ella. Solo quería... Se detuvo, dándose cuenta de lo que acababa de admitir. Morales sonrió tristemente. Continué, Augusto. Diga la verdad. Es lo único que puede hacer ahora. El anciano se dejó caer en la silla. Derrotado, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas. Sabía que Rodrigo tenía esa cena de negocios. Sabía que Isabela estaría sola. Solo quería hablar con ella. Decirle lo que sentía. Que cometió un error al casarse con él. Su voz se quebraba. Pero cuando llegué, ella se asustó. Me dijo que me fuera, que dejaría de molestarla. Se puso histérica. Y yo también me alteré. Valeria sintió que las piernas le temblaban. Rodrigo tenía lágrimas de furia rodando por su rostro. La metí al coche, continuó Augusto. No iba a lastimarla, lo juro. Solo quería llevarla a un lugar tranquilo, donde pudiéramos hablar sin que ella gritara. Pero todo salió mal. Todo salió muy mal. ¿A dónde la llevó? ¿A un almacén abandonado que había comprado en las afueras de Veracruz? Nadie iba ahí, pensé. Pensé que después de unos días, cuando se calmara, me escucharía, que entendería que yo la amaba más que Rodrigo. Morales sentía asco, pero mantuvo la compostura profesional. ¿Cuánto tiempo la tuvo ahí? Casi 3 semanas. Le llevaba comida, agua, mantas. No quería que sufriera, pero ella no dejaba de llorar, de suplicar que la dejara ir. Decía que el bebé vendría pronto, que necesitaba un doctor, y el bebé llegó. Augusto asintió, sollozando. Una noche empezó a tener contracciones, gritos terribles. No sabía qué hacer. No podía llevarla a un hospital sin que me arrestaran, así que la dejé sola. Nació la bebé ahí, en ese lugar horrible, sin ayuda, sin nadie, detrás del espejo. Valeria colapsó. Rodrigo la sostuvo mientras ella lloraba contra su pecho. Imaginando a su madre sufriendo de esa manera inhumana, Isabela estaba muy débil después del parto. Continuó Augusto. Sangraba mucho. Le rogué que aguantara, que todo saldría bien, pero empeoraba cada día. Tenía fiebre alta, temblaba, deliraba. ¿Y no hizo nada?, preguntó Morales con disgusto. Tenía miedo. Si la llevaba al hospital, me arrestarían. Mi vida se acabaría, pensé. Pensé que se recuperaría sola, pero no se recuperó. No. 5 días después del parto, supo que se estaba muriendo. Me lo dijo. Me miró con esos ojos que antes me ignoraban, y me suplicó, no por ella, por la bebé. La sala quedó en silencio absoluto. Me ofreció su anillo de bodas. Continuó Augusto con voz quebrada. Ese anillo que tanto significaba para ella, lo único que le quedaba de Rodrigo. Me lo ofreció si yo prometía llevar a la bebé a un lugar seguro, un orfanato, una iglesia, cualquier lugar donde estuviera a salvo. ¿Y usted aceptó? Le dije que sí, pero no fui yo quien lo hizo. Uno de mis empleados del almacén, un tipo llamado Marco, se apiadó de ella. Escuchó todo, a escondidas. Tomó a la bebé mientras yo dormía y la llevó al orfanato Santa Teresa. Amarró el anillo en su muñeca, tal como Isabela le pidió. Morales cerró los ojos un momento, procesando la monstruosidad de todo aquello. Y después, Isabela murió esa noche. Hemorragia e infección. Murió llamando a Rodrigo, pidiendo ver a su bebé. Murió sola en un piso de concreto frío. Augusto lloraba sin control ahora.
Enterré su cuerpo en un terreno baldío cerca del almacén. Vendí la propiedad meses después. Y huí. He vivido con esta culpa cada maldito día de estos 27 años. Morales salió de la sala de interrogatorios. Rodrigo y Valeria estaban abrazados, llorando, destrozados por la verdad brutal que acababan de escuchar. Isabela había sufrido más de lo que jamás imaginaron. Había muerto sola, en agonía, después de dar a luz sin ayuda. Había sacrificado su último tesoro, su anillo de bodas, para salvar a su hija, y un monstruo disfrazado de hombre enamorado la había destruido con su egoísmo enfermo. «¿Dónde está el terreno?», preguntó Héctor con voz dura. «Ya lo tengo», respondió Morales. Dio la ubicación exacta. Las autoridades mexicanas ya van en camino para comenzar las excavaciones. Rodrigo miró hacia la sala de interrogatorios, donde Augusto seguía llorando, encogido como el cobarde que siempre fue. «Quiero verlo», dijo con voz peligrosamente calmada. «Rodrigo, no creo que... necesito verlo». Morales asintió y abrió la puerta. Rodrigo entró solo. Augusto levantó la vista, aterrorizado. «Rodrigo, yo. No digas mi nombre», lo interrumpió Rodrigo con frialdad. «No mereces pronunciarlo. Vas a pudrirte en la cárcel por lo que hiciste, y cada día de tu miserable vida vas a recordar que el amor que Isabela sentía por nuestra hija fue más fuerte que tu maldad, que ella ganó, Augusto, incluso muriendo, ella ganó». Salió sin mirar atrás. Afuera, Valeria lo esperaba. «Vamos a traerla a casa, papá», dijo ella con determinación. «Vamos a traer a mamá a casa». Y Rodrigo supo que, sin importar cuánto doliera, era exactamente lo que tenían que hacer. El terreno baldío en las afueras de Veracruz era un pedazo de tierra olvidado, cubierto de maleza seca y basura acumulada durante años. Nadie construyó nunca ahí, nadie lo limpió, nadie lo visitaba. Era el lugar perfecto para esconder un crimen. Rodrigo y Valeria llegaron 3 días después del interrogatorio de Augusto, acompañados por un equipo forense, antropólogos, policías y el fiscal del caso. El cielo estaba gris, amenazando lluvia, como si hasta el clima supiera que ese lugar guardaba tristeza. Las excavadoras ya habían comenzado su trabajo. El ruido de las máquinas rasgando la tierra era brutal, violento, como si arrancaran costras de una herida vieja. Valeria no podía apartar la vista del terreno. Ahí abajo, en algún lugar de esa tierra seca, estaba su madre, la mujer que nunca conoció, que murió para salvarla, que pasó sus últimos días sufriendo en soledad. «No tienes que estar aquí», le dijo Rodrigo por 10ª vez. «Puedes esperar en el hotel. Te llamo cuando...». «No, papá, necesito estar aquí, por ella». Rodrigo entendió. Él tampoco podía irse, aunque cada segundo en ese lugar era una tortura. 27 años preguntándose dónde estaba Isabela, y ahora la respuesta era tan horrible que prefería no haberla sabido. Pero la necesitaba. Necesitaba traerla de vuelta, darle un descanso digno, decirle adiós como se merecía. Las primeras horas no encontraron nada. Solo tierra, piedras, raíces secas. La tensión crecía. ¿Y si Augusto había mentido? ¿Y si no recordaba bien la ubicación exacta? ¿Y si habían removido el cuerpo cuando vendieron el terreno? Rodrigo caminaba de un lado a otro, fumando cigarros que no disfrutaba, solo para mantener las manos ocupadas. Valeria permanecía sentada en una silla plegable, con la mirada perdida, imaginando el sufrimiento de Isabela. «Debió tener tanto miedo», susurró de repente, sola, en la oscuridad, sabiendo que iba a morir, sabiendo que nunca me vería crecer. «Pero te salvó», respondió Rodrigo, sentándose a su lado. Eso era lo único que le importaba, salvarte. ¿Crees que sufrió mucho? Rodrigo no quería mentir, pero tampoco quería hacerla sufrir más. Creo que en sus últimos momentos pensó en ti, en que lograste sobrevivir, y eso le dio paz. Valeria se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Toda mi vida me sentí abandonada, rechazada. Pensaba que mi mamá no me quiso, que me dejó porque no era suficiente. Y resulta que dio todo por mí. Su anillo, su última esperanza, su vida entera. Eso es el amor de madre, hija, el más puro que existe. A media tarde, cuando el sol comenzaba a descender,
Uno de los forenses gritó: «Aquí, encontramos algo». Todo el equipo corrió hacia la zona de excavación. Rodrigo sintió que el corazón se le detenía. Valeria se aferró a su brazo. Los antropólogos forenses descendieron cuidadosamente al pozo que habían cavado. Con brochas pequeñas y palas delicadas, comenzaron a remover la tierra con extremo cuidado, centímetro a centímetro, revelando lo que había estado oculto casi 3 décadas. Primero apareció tela desintegrada, restos de lo que alguna vez fue ropa, luego huesos, pequeños fragmentos al principio, después estructuras más grandes. El doctor Salazar, el antropólogo forense principal, trabajaba con concentración absoluta, documentando cada hallazgo, tomando fotografías, preservando evidencia. Rodrigo no podía moverse, paralizado. Miraba cómo sacaban pedazo por pedazo los restos de la mujer que amó. «Es un esqueleto completo», anunció Salazar, después de 2 horas de trabajo meticuloso. «Sexo femenino, edad aproximada entre 25 y 30 años al momento de la muerte. Necesitaremos análisis detallados para confirmar identidad, pero basándonos en la ubicación y descripción, es altamente probable que sean los restos de Isabela Mendoza». Valeria sintió las rodillas ceder. Se dejó caer en el suelo, sollozando. Una trabajadora social se acercó para consolarla, pero ella la apartó gentilmente. «Es mi mamá», decía entre lágrimas. «Es mi mamá». Rodrigo se arrodilló junto a su hija y la abrazó fuerte. Lloraron juntos, ahí en la tierra, mientras el equipo forense continuaba su trabajo solemne. El doctor Salazar se acercó a ellos después de un rato, con expresión grave. «Señor Mendoza, necesito que sepa algo. Encontramos evidencia de trauma significativo en la pelvis. Fractura consistente con parto complicado sin asistencia médica. También hay signos de infección severa en los huesos, lo que indica que sobrevivió días después del parto. Pero en condiciones muy precarias». Rodrigo cerró los ojos, sintiendo cada palabra como un puñal. «¿Sufrió mucho?». Salazar dudó, pero decidió ser honesto. «Sí, lo siento, pero sí, la infección postparto sin tratamiento es extremadamente dolorosa. Y la hemorragia». No terminó la frase. Valeria se cubrió la cara con las manos. Rodrigo la abrazó más fuerte, como si quisiera absorber su dolor. «Pero quiero que sepan algo más», agregó Salazar con voz suave. «En mi experiencia, he visto muchos casos de muerte en circunstancias violentas, y siempre puedo distinguir entre quienes murieron en desesperación absoluta y quienes murieron con algún tipo de propósito. Los restos de su esposa fueron encontrados en posición fetal, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si se hubiera acostado ella misma a descansar. Como si, al final, hubiera encontrado algo de paz. Sabía que la bebé estaba a salvo», murmuró Rodrigo. «Por eso pudo descansar». «Probablemente sí. Esa noche, en el hotel, ninguno de los dos pudo dormir». Rodrigo se sentó en el balcón con una botella de tequila que no se atrevía a abrir. Valeria se sentó junto a él, envuelta en una cobija. «Quiero que sepas algo», dijo Rodrigo después de un largo silencio. «Durante todos estos años, hubo momentos en que quise rendirme, momentos en que el dolor era tan grande que no veía el punto de seguir viviendo. Pero algo siempre me detuvo, una voz interior que me decía que tenía que seguir, que había una razón. ¿Crees que era ella? ¿Mamá? No sé, tal vez. O tal vez mi subconsciente sabía que algo había quedado pendiente, que necesitaba encontrar respuestas». La miró con ternura. «Y mira, al final te encontré. A ti, la parte de Isabela que sobrevivió, su regalo más grande». Valeria apoyó la cabeza en el hombro de su padre. «Tengo tanto coraje, papá, tanto odio por Augusto. Desearía que sufriera como ella sufrió. Lo sé, yo también, pero eso no nos traerá a Isabela de vuelta. Lo único que podemos hacer es honrar su memoria, vivir las vidas que ella no pudo vivir, ser felices en su nombre. No sé si podré ser feliz sabiendo lo que pasó. No ahora, pero algún día. Te lo prometo». El dolor se transforma, Valeria. Nunca desaparece, pero se convierte en algo que puedes cargar. Y algún día, cuando pienses en tu mamá, no solo sentirás tristeza, también sentirás orgullo, amor, gratitud,
Pasaron 3 semanas más hasta que los análisis dentales confirmaran oficialmente lo que todos ya sabían. Los restos pertenecían a Isabela Mendoza de Mendoza. Las autoridades mexicanas presentaron cargos formales contra Augusto Camarena por secuestro, privación ilegal de la libertad y homicidio. Guatemala aprobó su extradición. El juicio sería largo, complicado, doloroso, pero al menos habría justicia. Al menos Isabela tendría voz a través de las pruebas, los testimonios, la verdad finalmente revelada. Mientras tanto, Rodrigo hizo los arreglos para el funeral. No sería un evento grande, solo algo íntimo, digno, lleno de amor. La noche antes del entierro, Valeria fue sola al cuarto de Isabela, ese santuario que Rodrigo había mantenido intacto durante 27 años. Se acostó en la cama, abrazando el vestido azul con flores blancas, el favorito de su madre. «Hola, mamá», susurró en la oscuridad. «Soy yo, Valeria, tu bebé que salvaste. Quiero que sepas que no moriste en vano, que estoy aquí, viva, gracias a ti, que encontré a papá, y él es maravilloso, como tú sabías que era, que vamos a hacer que Augusto pague por lo que te hizo. Pero sobre todo, quiero que sepas que te amo, aunque nunca te conocí, te amo con todo mi corazón. Y mañana, finalmente, vamos a llevarte a casa. Vas a descansar en paz. Ya no vas a estar sola en ese lugar horrible. Vas a estar donde perteneces, rodeada de amor». Lloró hasta quedarse dormida, abrazada al vestido de una madre que nunca conoció, pero que nunca dejó de amarla. Y en algún lugar, Rodrigo observaba desde la puerta, con el corazón roto y sanando al mismo tiempo, porque al día siguiente traerían a Isabela a casa. Y aunque el dolor era insoportable, también había amor, tanto amor que atravesó la muerte misma. El juzgado penal de la Ciudad de México estaba abarrotado. Periodistas, curiosos, activistas de derechos de víctimas, todos querían presenciar el juicio del año. La historia de Isabela Mendoza había conmovido a todo el país. Una mujer embarazada secuestrada, obligada a dar a luz en cautiverio, muerta en la más absoluta soledad mientras su bebé era rescatada por un acto de misericordia. Augusto Camarena, extraditado desde Guatemala, entró a la sala esposado y con uniforme carcelario naranja. Había perdido más peso. Parecía una sombra del hombre que alguna vez fue. Caminaba encorvado, con la mirada baja, escoltado por 2 policías. Rodrigo y Valeria ocupaban la primera fila del lado de la fiscalía. Él vestía un traje negro impecable, ella un vestido gris sobrio, ambos serios, dignos, preparados para escuchar horrores pero determinados a ver justicia. Cuando Augusto pasó frente a ellos, Valeria lo miró directamente a los ojos. Él apartó la vista de inmediato. Incapaz de sostener la mirada de la hija de la mujer que había asesinado, el juez Santillana, un hombre de 60 años con reputación de ser justo pero implacable, golpeó el mazo. Se abre la sesión. El Estado de México contra Augusto Camarena Villegas. Los cargos son: secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, homicidio doloso y ocultamiento de cadáver. ¿Cómo se declara el acusado? El abogado defensor, un hombre joven llamado licenciado Ortiz, que claramente había aceptado el caso más por obligación que por convicción, se puso de pie. Mi cliente se declara culpable de privación ilegal de la libertad, su señoría, pero no culpable de homicidio doloso. La muerte de la señora Mendoza fue resultado de complicaciones médicas, no de intención criminal. Un murmullo recorrió la sala. Rodrigo apretó los puños. Valeria sintió náuseas. El fiscal, el licenciado Ramírez, un hombre de 40 y tantos con 30 años de experiencia, se levantó con calma. Su señoría, probaremos que el acusado no solo privó de su libertad a Isabela Mendoza, sino que con pleno conocimiento de su estado de embarazo avanzado, la mantuvo en condiciones infrahumanas, sin asistencia médica, sabiendo que esto resultaría en su muerte. Eso, señoría, es homicidio doloso. El juez asintió. Proceda con su primer testigo. Fiscal, Ramírez llamó al doctor Salazar, el antropólogo forense que había examinado los restos de Isabela. Con precisión científica, Salazar explicó los hallazgos: la fractura pélvica consistente con parto traumático,
los signos de infección severa en los huesos, la evidencia de hemorragia masiva. Doctor Salazar, preguntó el fiscal, ¿habría sobrevivido la señora Mendoza si hubiera recibido atención médica oportuna? Sin duda alguna, con antibióticos, control de la hemorragia y cuidados postparto básicos. Habría tenido excelente pronóstico de supervivencia. Y sin esa atención, la muerte era inevitable, lenta, dolorosa e inevitable. Augusto mantenía la cabeza baja, temblando. El siguiente testigo fue Héctor Villalobos, quien presentó toda la evidencia de la investigación, los testimonios sobre la obsesión de Augusto por Isabela, el Mustang rojo visto frente a la casa de los Mendoza, la huida repentina del país, la venta apresurada de propiedades. Todo apunta a un hombre que sabía exactamente lo que había hecho y huía de las consecuencias, concluyó Héctor. Luego fue el turno de Madre Rosa, anciana, frágil, pero con voz firme. Relató cómo encontró a Valeria bebé en la puerta del orfanato. Era tan chiquita, tan indefensa, dijo con lágrimas en los ojos, envuelta en una cobija manchada de sangre, con el anillo amarrado a su muñequita. Alguien la amó lo suficiente como para asegurarse de que sobreviviera, de que tuviera algo de valor. Esa persona fue su mamá, y este hombre, señaló a Augusto, le quitó la oportunidad de criarla. La sala estaba en silencio absoluto. Varios espectadores lloraban abiertamente. Después del receso, el fiscal hizo algo inesperado. Llamó al estrado a la señorita Valeria Santibáñez Mendoza. Valeria se quedó helada. No esperaba testificar. Rodrigo le apretó la mano. «Puedes hacerlo, hija. Por tu mamá». Valeria caminó al estrado con piernas temblorosas. El juez le tomó juramento. Se sentó, mirando a la sala llena de rostros desconocidos, cámaras, flashes de fotógrafos. «Señorita Santibáñez», comenzó el fiscal con voz gentil, ¿puede decirnos qué significó para usted crecer sin conocer a sus padres? Valeria respiró hondo. Había preparado un testimonio breve, pero de repente las palabras preparadas no le alcanzaban. Sacó una hoja doblada de su bolso. «Escribí algo», dijo con voz temblorosa. «Una carta para mi mamá. ¿Puedo leerla?» El juez asintió. Valeria desdobló el papel con manos temblorosas y comenzó a leer. «Querida mamá, me llamo Valeria. Tengo 27 años. La misma edad que tú tenías cuando moriste. Crecí en un orfanato en Veracruz, donde las hermanas me enseñaron a leer, a escribir, a ser buena persona. Tuve una infancia difícil. Sí, hubo noches frías, días de hambre, momentos de soledad terrible. Me preguntaba constantemente por qué me habías abandonado, qué había hecho mal para que no me quisieras». Su voz se quebró, pero continuó. «Pero ahora sé la verdad, mamá. Sé que no me abandonaste, que luchaste por mí hasta tu último aliento, que sufriste dolores inimaginables para traerme al mundo, que diste tu posesión más preciada, tu anillo de bodas, para asegurarte de que yo viviera. Y quiero que sepas, donde quiera que estés, que tu sacrificio no fue en vano». Lágrimas rodaban por sus mejillas, pero su voz se hizo más firme. «Encontré a papá, y es exactamente como tú lo amabas. Bueno, fuerte, amoroso. Me ha dado todo lo que tú hubieras querido darme. Me ha contado cómo eras, artista, bondadosa, llena de luz. Y aunque nunca te conocí, te amo, mamá. Te amo por darme la vida 2 veces, cuando nací y cuando me salvaste». Volteó hacia Augusto por primera vez. «Y a ti quiero decirte algo. Intentaste borrar a mi mamá de la historia, esconderla en la tierra como si nunca hubiera existido, pero fracasaste, porque ella vive en mí, en mi papá, en cada persona que conoce su historia. Tú serás recordado como el cobarde que eras. Ella será recordada como la heroína que fue». Se limpió las lágrimas y volvió a mirar al juez. «Mi mamá merece justicia, señoría. Las 27 años que me robaron de conocerla merecen justicia. Por favor, no permita que este hombre minimice lo que hizo». Volvió a su asiento entre aplausos contenidos y sollozos del público. Rodrigo la abrazó fuerte, orgulloso hasta el alma. El abogado defensor intentó su estrategia, argumentando que Augusto actuó por obsesión enfermiza, que necesitaba tratamiento psiquiátrico, no prisión, que nunca tuvo intención de matar a Isabela.
pero el fiscal lo destruyó en el contrainterrogatorio. Si no tenía intención de matarla, ¿por qué no llamó a una ambulancia cuando vio que estaba muriendo? Tenía miedo de... ¿Miedo de qué? De enfrentar las consecuencias de sus actos. Eso no es enfermedad mental, licenciado. Eso es cobardía y egoísmo. Presentó el testimonio de Marco, el antiguo empleado de Augusto que había llevado a Valeria al orfanato, ahora un hombre de 50 años. Marco testificó por videoconferencia desde Veracruz. El señor Camarena sabía que la señora se estaba muriendo. Dijo con voz entrecortada. Lo escuché decirle a otro empleado. Si muere, problema resuelto. No le importaba. Solo le importaba salvar su pellejo. La defensa no tuvo respuesta para eso. Después de 3 días de testimonios, alegatos finales, evidencias presentadas y argumentos legales, el juez Santillana se retiró a deliberar. Rodrigo y Valeria esperaron en el pasillo del juzgado, rodeados de reporteros que respetaron su espacio. Héctor estaba con ellos, al igual que Madre Rosa, que había viajado especialmente para el veredicto. «Hiciste muy bien ahí adentro, mija», le dijo la anciana a Valeria. «Tu mamá estaría orgullosa. Gracias, madre, por todo, por criarme, por amarme cuando nadie más lo hacía. Siempre fuiste especial, Valeria. Siempre supe que había algo extraordinario en ti». 2 horas después, el juez regresó. La sala se llenó nuevamente. El silencio era absoluto cuando Augusto fue llevado de vuelta al estrado. «Augusto Camarena Villegas», comenzó el juez Santillana. «Este tribunal lo encuentra culpable de secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, homicidio doloso con agravantes y ocultamiento de cadáver. La evidencia presentada demuestra sin lugar a dudas que usted actuó con pleno conocimiento de las consecuencias de sus actos, que tuvo múltiples oportunidades de salvar la vida de Isabela Mendoza y eligió su propia libertad sobre la vida de ella». Augusto cerró los ojos. «Por lo tanto, este tribunal lo condena a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Además, deberá pagar reparación del daño a la familia Mendoza por un monto que se determinará en procedimiento civil posterior». El mazo cayó. Justicia. Rodrigo y Valeria se abrazaron, llorando. No era alegría lo que sentían, era alivio, cierre, la certeza de que Isabela, finalmente, había sido vindicada. Mientras sacaban a Augusto de la sala, Valeria le gritó: «¡Ella ganó! ¿Me oyes? Mi mamá ganó». Y en lo más profundo de su alma rota, Augusto Camarena supo que era verdad, porque el amor de Isabela había triunfado sobre su odio, su sacrificio sobre su egoísmo, su luz sobre su oscuridad, y nada de lo que él hiciera cambiaría jamás eso. La mañana del funeral amaneció con cielo despejado y brisa suave. Era uno de esos días perfectos de primavera en la Ciudad de México, cuando el aire huele a flores y la luz del sol parece más cálida, más compasiva. Rodrigo se despertó temprano, antes del amanecer. No había dormido bien. Llevaba semanas sin dormir bien, pero esa mañana era diferente. Ese día finalmente pondría a descansar a Isabela. Le daría la paz que mereció tener en vida y que la muerte le negó durante 27 años. Se vistió con el único traje negro que Isabela le había regalado. Años atrás, para su aniversario de bodas, nunca había podido usarlo después de su desaparición, pero hoy era el día apropiado. Valeria llegó a la mansión de Rodrigo a las 8 de la mañana. Vestía un vestido negro sencillo pero elegante. Llevaba el anillo de Isabela en su dedo anular. Ya no colgando de un cordón, Rodrigo había insistido en que lo usara así. «Buenos días, papá», saludó con voz suave. «Buenos días, hija. ¿Cómo dormiste?» «No dormí mucho, pero estoy bien. ¿Y tú?» «Igual. Pero hoy vamos a hacer lo correcto. Vamos a traerla a casa». Se abrazaron en silencio, tomando fuerza el uno del otro. El funeral se celebraría en la iglesia de San Ángel, pequeña y hermosa, rodeada de jardines. Rodrigo había elegido ese lugar porque Isabela solía pintar ahí los domingos por la tarde. Capturando la luz que se filtraba a través de los vitrales, no sería un evento masivo. Rodrigo había sido claro: solo familia cercana, amigos íntimos, las personas que realmente amaron a Isabela. Nada de espectáculo mediático, nada de curiosos, solo amor y respeto. Cuando llegaron a la iglesia, ya había algunas personas esperando.
antiguos compañeros de Isabela de la escuela de arte, amigos de la pareja, familiares lejanos que habían viajado desde provincia, y por supuesto, Madre Rosa y 3 hermanas más del orfanato Santa Teresa. El ataúd de caoba estaba cerrado, cubierto con un arreglo de rosas blancas y lirios, las flores favoritas de Isabela, sobre él, una fotografía enmarcada, Isabela a los 25 años, sonriendo con esa sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Valeria se acercó despacio al ataúd, puso una mano sobre la madera pulida. «Hola, mamá», susurró. «Aquí estoy. Ya no estás sola». Rodrigo se paró junto a ella, también tocando el ataúd. «Te extrañé cada día, mi amor, cada maldito día de estos 27 años. Pero cumplí mi promesa. Encontré a nuestra hija, y es perfecta. Isabela, es exactamente como tú la habrías criado. Fuerte, bondadosa, valiente». La misa fue sencilla pero emotiva. El padre Domínguez, que había casado a Rodrigo e Isabela décadas atrás, ofició la ceremonia con palabras llenas de compasión. «Hoy no solo despedimos a Isabela Mendoza», dijo desde el púlpito. «Celebramos su sacrificio de amor. Celebramos que su hija, contra todas las probabilidades, está aquí con nosotros. Isabela vivió 25 años en este mundo, pero su amor vivirá por siempre a través de Valeria». Varios amigos de Isabela compartieron recuerdos. Ana, su mejor amiga de la escuela de arte, contó anécdotas de cuando pintaban juntas hasta el amanecer. Miguel, primo de Isabela, habló de cómo ella siempre ayudaba a todos. Nunca pedía nada a cambio. Luego fue el turno de Rodrigo. Subió al podio con piernas temblorosas, un papel arrugado en las manos. Lo había escrito y reescrito docenas de veces, pero las palabras nunca parecían suficientes. Isabela era, comenzó, pero se le quebró la voz. Respiró hondo. Isabela era la luz de mi vida. Nos conocimos cuando yo tenía 22 años y ella 19. Estaba en una galería, pintando un retrato de una anciana. Me acerqué a verla trabajar, y ella volteó, me sonrió, y supe en ese instante que pasaría el resto de mi vida con ella. Se limpió las lágrimas. Nos casamos 3 años después. Fueron los años más felices de mi existencia. Y cuando nos enteramos de que vendría un bebé, pensé que la vida no podía ser más perfecta. Pero me equivoqué. La vida puede ser cruel, injusta, brutalmente dolorosa. Hizo una pausa, mirando el ataúd. Durante 27 años viví con un vacío que nada podía llenar. Construí un imperio, gané millones, logré todo lo que la sociedad considera éxito. Pero nada de eso importaba, porque ella no estaba. Y ahora sé por qué nunca pude dejarte ir, Isabela. Porque nuestro vínculo no terminó aquella noche de octubre. Siguió vivo a través de nuestra hija. Volteó hacia Valeria, que lloraba en silencio en la primera banca. Gracias, mi amor. Gracias por darme a Valeria. Gracias por luchar hasta el último segundo para salvarla. Gracias por amarla tanto que sacrificaste todo. Y te prometo, aquí frente a Dios y frente a todos, que cuidaré de ella como tú habrías querido, que le daré todo el amor que tú no pudiste darle, que honraré tu memoria cada día de mi vida. Bajó del podio entre aplausos suaves y sollozos generalizados. Valeria también quiso hablar. Subió con manos temblorosas, sin notas, solo con el corazón. No preparé nada, admitió, porque, ¿qué puedo decir sobre una mujer que nunca conocí, pero que lo dio todo por mí? He leído sobre ti, mamá. He visto tus pinturas. He escuchado las historias de la gente que te amó. Y todos dicen lo mismo. Eras pura bondad. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Crecí pensando que no tuve mamá, pero me equivoqué. Tuve la mejor mamá del mundo. Una que me amó tanto, que prefirió morir sabiendo que yo viviría. Y eso, mamá, es el regalo más grande que alguien me ha dado jamás. Voy a vivir la vida que tú no pudiste vivir. Voy a amar como tú amaste. Voy a ser fuerte como tú fuiste. Y cuando sea vieja y me toque irme de este mundo, quiero que estés esperándome del otro lado, porque tenemos 27 años de abrazos que recuperar. La iglesia estaba en completo silencio, solo interrumpido por sollozos. Después de la misa, el cortejo fúnebre se dirigió al mausoleo de la familia Mendoza en el Panteón Francés.
Era una estructura hermosa de mármol blanco, con vitrales de colores y bancas de hierro forjado. Rodrigo había mandado grabar una placa especial: Isabela Mendoza de Mendoza 1973, 1998, esposa amada, madre heroica. Su amor venció a la muerte. El ataúd fue colocado cuidadosamente en el nicho preparado. Rodrigo se acercó y puso una mano sobre la madera por última vez. Aquí estarás segura, mi amor, rodeada de belleza, de paz, de amor. Ya no más oscuridad, ya no más dolor. Descansa, mi Isabela, descansa. Valeria se acercó y colocó sobre el ataúd un pequeño cuadro que había pintado ella misma. Un paisaje con un árbol solitario bajo el sol, y al pie del árbol, una mujer y una niña tomadas de la mano. Esto es lo que habría sido nuestra vida juntas. Mamá, algún día, cuando nos volvamos a encontrar, lo haremos realidad, uno por uno. Los asistentes pasaron a dar el último adiós. Flores, oraciones, lágrimas. Cuando todos se fueron, solo quedaron Rodrigo, Valeria y Héctor. ¿Quieren un momento a solas?, preguntó Héctor con tacto. Por favor, respondió Rodrigo. Héctor se alejó discretamente. Padre e hija se sentaron en las bancas de hierro, mirando el nicho donde descansaba Isabela. Se siente irreal, dijo Valeria. Pasé toda mi vida sin ella y ahora que sé dónde está, siento como si pudiera hablarle. Puedes hablarle, hija. Yo lo he hecho todos los días desde que murió. No sé si me escucha, pero me hace sentir cerca de ella. ¿Crees que esté orgullosa de mí? Rodrigo la miró con ternura infinita. Valeria, tú eres exactamente lo que ella soñó cuando te cargó por primera vez. Eres fuerte, noble, compasiva. Superaste una infancia difícil y te convertiste en una mujer extraordinaria. Por supuesto que está orgullosa. Yo estoy orgulloso. Se abrazaron ahí, en el silencio del mausoleo, rodeados de mármol y vitrales, pero sobre todo, rodeados de amor. ¿Qué haremos ahora, papá?, preguntó Valeria después de un rato. Vivir, hija. Vivir como ella habría querido que viviéramos. Con alegría, con propósito, honrando su memoria no con tristeza eterna, sino con vidas plenas. Tengo una idea, dijo Valeria de repente. Algo que creo que a mamá le habría encantado. ¿Qué es? ¿Recuerdas que dijiste que querías ayudar a niños que pasaron por lo mismo que yo? Crear algo en memoria de mamá. Sí, he estado pensando en eso. Pues hagámoslo, papá. Creemos una fundación, en nombre de Isabela, para ayudar a niños huérfanos, a mujeres embarazadas en situación de riesgo, a madres que necesitan apoyo. Convirtamos nuestro dolor en esperanza para otros. Rodrigo sintió que el corazón se le llenaba de una emoción que no había sentido en décadas. Propósito, la Fundación Isabela Mendoza, dijo en voz alta, probando cómo sonaba. Sí, hagámoslo. Y yo quiero dirigirla. Si tú me dejas, por supuesto. Tú, Valeria, no tienes que... Quiero hacerlo, papá. Nadie entiende mejor que yo lo que es crecer sin padres, lo que es necesitar ayuda y no tenerla. Puedo hacer la diferencia. Puedo ser la voz de mamá en este mundo. Rodrigo la abrazó con fuerza. Entonces hazlo, hija. Serás extraordinaria. Se quedaron ahí hasta que el sol comenzó a descender, pintando el cielo de naranjas y rosas, los colores que Isabela amaba pintar. Y cuando finalmente se fueron, caminando juntos hacia el futuro, dejaron atrás no solo un cuerpo en reposo, sino también el dolor más agudo, porque Isabela, finalmente, estaba en paz, y ellos, finalmente, podían empezar a sanar. 6 meses después del funeral, la vida de Rodrigo y Valeria había cambiado de maneras que ninguno de los dos habría imaginado. Valeria se mudó a una casa acogedora en Coyoacán, no lejos de la mansión de Rodrigo, pero lo suficientemente alejada para mantener su independencia. Era importante para ella no perder su identidad en medio de toda la riqueza repentina. Rodrigo lo entendió y respetó su decisión, aunque secretamente le habría encantado tenerla viviendo con él. No es que no quiera estar cerca de ti, papá, le explicó Valeria el día de la mudanza. Es que pasé 27 años aprendiendo a valerme por mí misma. No quiero olvidar quién soy solo porque ahora tenga dinero. Eres sabia más allá de tus años, respondió Rodrigo con orgullo. Tu mamá era igual. La casa de Valeria se convirtió en su santuario.
La decoró sencilla pero con gusto. Muebles cómodos, paredes color crema, muchas plantas, y en la sala principal colgó 3 de las pinturas de Isabela que Rodrigo le regaló, un paisaje de Oaxaca, un retrato de niños jugando, y su favorito, un atardecer sobre el mar. Los domingos se volvieron sagrados para padre e hija, cada domingo sin falta. Cenaban juntos, a veces en casa de Rodrigo, a veces en la de Valeria, a veces en algún restaurante que descubrían juntos. Hablaban de todo, de política, de arte, de negocios, de la vida. Rodrigo le enseñaba sobre inversiones y administración. Valeria le enseñaba a ver el mundo desde la perspectiva de quienes no nacieron con privilegios. ¿Sabes qué me encanta de nuestras cenas?, dijo Rodrigo un domingo mientras compartían pasta casera que Valeria había aprendido a preparar. Que recupero el tiempo perdido, cada historia que me cuentas, cada risa que compartimos. Es un pedacito de los 27 años que nos robaron. Valeria sonrió, limpiándose una lágrima. Yo también lo siento así. A veces me despierto y todavía no puedo creer que tengo un papá, que ya no estoy sola. Nunca más estarás sola, hija, te lo prometo. Pero el proyecto que realmente los unió fue la fundación. La Fundación Isabela Mendoza comenzó como un sueño compartido y se convirtió en una misión de vida. Rodrigo puso el capital inicial, 5 millones de pesos para empezar, y Valeria puso el corazón, la visión y la experiencia vivida. Rentaron un edificio en la colonia Roma, un espacio amplio y luminoso que renovaron completamente. En la entrada colocaron un mural pintado por artistas locales, una mujer con los brazos extendidos, rodeada de niños, con el sol naciente detrás. Debajo, una placa dorada, en memoria de Isabela Mendoza, quien dio su vida por amor. Los primeros meses fueron caóticos. Valeria tuvo que aprender sobre administración, contratación de personal, regulaciones sin fines de lucro, recaudación de fondos. Se inscribió en cursos nocturnos sobre gestión de organizaciones. Devoró libros sobre trabajo social, consultó con expertos. Rodrigo la apoyaba en todo, pero dejaba que ella tomara las decisiones importantes. Esta es tu fundación, Valeria, tu visión. Yo solo estoy aquí para escribir los cheques y apoyarte cuando lo necesites. No es mi fundación, papá. Es nuestra, de mamá, tuya y mía. Contrataron a un equipo pequeño pero dedicado, una trabajadora social, una psicóloga infantil, 2 asistentes administrativos y un contador. Cada empleado fue seleccionado no solo por sus credenciales, sino por su corazón. La misión de la fundación era triple: apoyar a niños en orfanatos con educación y recursos, ayudar a mujeres embarazadas en situaciones vulnerables y ofrecer terapia gratuita a víctimas de secuestro y violencia. Cada uno de estos pilares representa una parte de la historia de mamá, explicó Valeria en la primera junta de consejo. Los niños huérfanos porque yo fui una de ellos, las mujeres embarazadas vulnerables porque ella fue una de ellas, y las víctimas de secuestro porque ella fue una de ellas. El primer proyecto fue una donación masiva al orfanato Santa Teresa. Renovaron el edificio completo, compraron camas nuevas, equiparon una biblioteca, contrataron maestros adicionales. Madre Rosa lloró de felicidad cuando vio la transformación. Isabela estaría tan orgullosa, le dijo a Valeria, abrazándola fuerte. Convirtieron su tragedia en bendición para tantos niños. Es lo menos que podía hacer, madre. Ustedes me salvaron cuando yo no tenía a nadie. Ahora puedo ayudar a otros niños como yo. Pero el momento más emotivo llegó cuando inauguraron el programa de becas Isabela Mendoza para niños del orfanato que quisieran estudiar universidad. Valeria presentó personalmente a la primera generación de becarios, 10 adolescentes entre 16 y 18 años, con sueños de ser doctores, maestros, ingenieros, artistas. Yo estuve exactamente donde ustedes están, les dijo Valeria en la ceremonia de entrega, pensando que mis sueños eran imposibles porque no tenía recursos. Pero los sueños no necesitan dinero para existir, solo necesitan alguien que crea en ellos. Esta beca es la manera de mi familia de creer en ustedes. Ahora les toca a ustedes creer en sí mismos. Los jóvenes la escuchaban con ojos brillantes de emoción y esperanza. Uno de ellos, una chica de 17 años llamada Carmen, se acercó después. Señorita Valeria, yo no sé cómo agradecerle.
Llevo años soñando con estudiar enfermería, pero sabía que era imposible. Y ahora es posible, la interrumpió Valeria con una sonrisa. Y cuando te gradúes, quiero que vengas a trabajar con nosotros si quieres. Esta fundación necesita gente como tú, que entiende lo que es luchar. Carmen la abrazó, llorando de felicidad. Rodrigo observaba todo desde el fondo del salón, con el corazón lleno, ver a su hija encontrar su propósito, ver el legado de Isabela viviendo a través de la bondad de Valeria. Era la sanación que necesitaba. No todo fue fácil. Hubo días difíciles, momentos en que el dolor regresaba con fuerza. Valeria tenía pesadillas donde veía a su madre sufriendo en ese almacén horrible. Rodrigo tenía ataques de culpa, preguntándose qué habría pasado si hubiera cancelado esa cena de negocios, si hubiera estado en casa esa noche, pero se apoyaban mutuamente. Cuando Valeria tenía una mala noche, llamaba a Rodrigo, sin importar la hora. Cuando Rodrigo se sentía abrumado por los recuerdos, iba a casa de Valeria y simplemente se sentaban juntos en silencio, tomando café, compartiendo espacio. Un sábado por la tarde, Valeria invitó a Rodrigo a acompañarla a un lugar especial. Lo llevó a una escuela de arte en la colonia Condesa. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Rodrigo confundido. Me inscribí en clases de pintura, respondió Valeria con timidez. Quiero aprender lo que mamá sabía, conectarme con ella de esa manera. Rodrigo sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ella habría amado eso. Entraron al estudio donde Valeria tenía su caballete. Sobre él, un lienzo a medio terminar, un retrato de Isabela basado en fotografías, pintado con trazos inexpertos, pero llenos de amor. Todavía no soy buena, admitió Valeria, pero el maestro dice que tengo potencial, dice que pinto con sentimiento, y eso es lo más importante. Es hermoso, hija, de verdad. Valeria le mostró otros trabajos, paisajes simples, bodegones de frutas, un retrato de Rodrigo que lo sorprendió por su precisión emocional. Cuando pinto, siento que mamá está conmigo, confesó Valeria, como si sus manos guiaran las mías. Sé que suena tonto, pero no suena tonto para nada, la interrumpió Rodrigo. Isabela vive en ti, Valeria, en tu bondad, en tu fuerza, en tu creatividad. Cada pincelada que das es un homenaje a ella. Esa noche, cenaron en el departamento de Valeria. Ella cocinó pollo al limón, algo que había aprendido de las hermanas del orfanato. Rodrigo trajo vino y postre. Mientras comían, Rodrigo sacó un sobre de su saco. Tengo algo para ti. ¿Qué es? Ábrelo. Valeria abrió el sobre y encontró documentos legales. Los leyó rápidamente, sin entender del todo, hasta que llegó a la parte importante. Se quedó sin aliento. Papá, esto es la adopción oficial, completó Rodrigo. Sé que ya eres adulta, que biológicamente eres mi hija, pero quería hacerlo oficial también legalmente. Que tu apellido sea Mendoza, como debió ser desde que naciste, si tú quieres. Por supuesto, Valeria dejó caer los papeles y abrazó a su padre con fuerza, sollozando. Sí, papá, sí quiero. Quiero ser Valeria Mendoza. Entonces bienvenida oficialmente a la familia, hija. Se abrazaron largo rato, sanando un poco más las heridas del pasado. Afuera, la ciudad seguía su ritmo caótico, pero dentro de esa casa pequeña en Coyoacán, dos almas rotas finalmente encontraban cómo reconstruirse, juntas, como familia, como siempre debió ser. Un año después de la sentencia de Augusto Camarena, la Fundación Isabela Mendoza celebraba su inauguración oficial, con un evento que reunió a cientos de personas en el edificio renovado de la colonia Roma. El salón principal estaba decorado con elegancia sencilla, globos blancos y dorados, mesas con manteles color marfil, arreglos florales de rosas blancas y lirios. En la pared principal colgaba un retrato enorme de Isabela, pintado por Valeria con la ayuda de su maestro de arte. Era su obra más ambiciosa, Isabela sonriente, con las manos extendidas como si abrazara al mundo, rodeada de niños de diferentes edades. Valeria, vestida con un traje azul claro, el color favorito de su madre, verificaba los últimos detalles con nerviosismo. En un año, la fundación había crecido más de lo que jamás imaginaron. Habían ayudado a 120 niños en 3 orfanatos diferentes, otorgado 15 becas universitarias,
apoyado a 30 mujeres embarazadas en situación de riesgo y ofrecido terapia gratuita a más de 50 víctimas de violencia. Todo se ve perfecto, mija, dijo Madre Rosa, que había llegado temprano desde Veracruz. Isabela estaría tan orgullosa de lo que han logrado. Gracias, madre. Nada de esto sería posible sin su apoyo y el de todas las hermanas. Rodrigo apareció con su traje gris, impecable como siempre, pero con algo diferente en los ojos. Ya no cargaba esa mirada de dolor perpetuo que lo acompañó durante 27 años. Ahora había paz ahí, propósito, esperanza. ¿Lista para tu gran discurso?, le preguntó a Valeria con una sonrisa. Nerviosa, pero lista. ¿Y tú? Orgulloso, muy orgulloso de ti, hija. Los invitados comenzaron a llegar. Benefactores, representantes de otras organizaciones sin fines de lucro, periodistas, autoridades municipales y, lo más importante, los niños y familias que habían sido ayudados por la fundación. Carmen, la joven becaria que estudiaba enfermería, llegó con su uniforme de la universidad, radiante de felicidad. Se había convertido en una especie de embajadora de la fundación, compartiendo su historia en escuelas y eventos. Señorita Valeria, traje a 3 compañeros del orfanato que también quieren aplicar para las becas del próximo año, dijo emocionada. Me encanta. Después del evento, agendamos una cita para platicar con ellos. Queremos ayudar a tantos como podamos, a las 6 de la tarde en punto. Rodrigo subió al podio para dar las palabras de bienvenida. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este día tan especial. Hace un año, mi hija Valeria y yo teníamos un sueño: convertir la tragedia más dolorosa de nuestras vidas en algo que pudiera ayudar a otros. Hoy, ese sueño es una realidad. Hizo una pausa, mirando el retrato de Isabela. Esta fundación lleva el nombre de Isabela Mendoza, mi esposa, quien perdió la vida hace 28 años en circunstancias que nadie debería experimentar jamás. Pero su muerte no fue en vano, porque con su último aliento salvó a nuestra hija. Y ahora, esa hija está salvando a otros. Los aplausos llenaron el salón. Rodrigo continuó. No voy a alargarme porque quien merece hablar es Valeria. Ella es el corazón, el alma y la visión de esta fundación. Sin más, les presento a la directora de la Fundación Isabela Mendoza, mi hija, Valeria Mendoza. Valeria subió al estrado entre aplausos entusiastas. Respiró hondo, mirando a la audiencia llena de rostros expectantes. Había preparado un discurso formal, pero al ver a todos esos niños en las primeras filas, algunos del orfanato, otros de familias vulnerables que habían recibido apoyo, supo que tenía que hablar desde el corazón. Hace 28 años, comenzó, una mujer llamada Isabela Mendoza fue secuestrada cuando estaba embarazada de 8 meses. Fue mantenida en un almacén abandonado, sin luz, sin ayuda, sin esperanza. Dio a luz sola, en el suelo de concreto, aterrorizada y sufriendo. 5 días después, murió de hemorragia e infección. El silencio en el salón era absoluto. Esa bebé que nació en condiciones tan horribles era yo. Y esa mujer heroica era mi madre, a quien nunca tuve la oportunidad de conocer, pero aunque nunca la conocí, todo lo que soy hoy es por ella, porque con su último aliento, con su última decisión, me dio la oportunidad de vivir. Valeria sintió las lágrimas, pero no las detuvo. Crecí en un orfanato, conocí el hambre, el frío, la soledad de no tener familia. Soñaba con estudiar, con tener una vida mejor, pero creía que era imposible. Y habría sido imposible si no fuera por las hermanas del Santa Teresa, que me criaron con amor a pesar de sus limitados recursos. Madre Rosa se limpiaba las lágrimas en la primera fila. Cuando tenía 27 años, el destino me puso frente a mi padre y mi vida cambió completamente. De repente tenía familia, recursos, oportunidades, pero con eso también vino una responsabilidad. ¿Qué iba a hacer con todo esto? ¿Lo iba a guardar para mí misma o lo iba a usar para ayudar a otros que están donde yo estuve? Miró a los niños en las primeras filas. Esta fundación existe para que ustedes, niños que crecen sin padres, sepan que no están solos, para que las mujeres embarazadas en situaciones difíciles sepan que hay ayuda, para que las víctimas de violencia sepan que pueden sanar. Porque si mi mamá pudo amar tanto que sacrificó su vida por mí,
Entonces yo puedo honrar ese amor ayudando a otros. Los aplausos comenzaron a crecer, pero Valeria levantó la mano pidiendo silencio. Quiero contarles algo que nunca he compartido públicamente. Cuando encontraron a mi mamá, los forenses descubrieron que fue colocada en posición fetal, con las manos sobre el pecho, como si se hubiera acostado ella misma a descansar. ¿Saben qué significa eso? Que al final, cuando sabía que iba a morir, encontró paz, porque sabía que yo estaba a salvo. Se limpió las lágrimas. Ese es el poder del amor. No se termina con la muerte. Trasciende el tiempo, la distancia, incluso la tragedia más horrible. El anillo que mi mamá dio a cambio de mi vida viajó conmigo durante 27 años hasta llevarme de vuelta a mi padre. ¿Coincidencia? No lo creo. Creo que el amor encuentra la manera. Levantó su mano, mostrando el anillo que ahora usaba en su dedo. Este anillo dice INR, eternos. Isabela y Rodrigo, eternos. Pero ahora también incluye a una tercera persona. Yo. Somos una familia eterna, unidos por un amor que ni siquiera la muerte pudo romper. Los aplausos explotaron, mezclados con sollozos de emoción de todo el público. Así que gracias a todos por estar aquí. Gracias por creer en esta misión. Y sobre todo, gracias a ti, mamá, donde quiera que estés. Por amarme tanto. Por salvarme. Por enseñarme que el verdadero poder está en el amor sacrificial. Bajó del estrado entre una ovación de pie. Rodrigo la abrazó fuerte, llorando de orgullo. Después del discurso, hubo un cóctel donde Valeria y Rodrigo conversaron con benefactores, firmaron convenios con otras organizaciones y escucharon historias de las familias ayudadas. Una mujer joven, embarazada, se acercó tímidamente a Valeria. Señorita Mendoza, yo quiero agradecerle. Hace 3 meses estaba viviendo en la calle, embarazada y sin opciones. Su fundación me dio un lugar donde quedarme, atención médica, apoyo psicológico. Mi bebé va a nacer en un hospital, no en la calle. Usted me salvó. Valeria la abrazó, emocionada. No, tú te salvaste a ti misma. Nosotros solo te dimos las herramientas. Tu valentía hizo el resto. Al final del evento, cuando todos se habían ido, Rodrigo y Valeria se quedaron solos en el salón, mirando el retrato de Isabela. Lo logramos, mamá, susurró Valeria. Convertimos tu dolor en esperanza para tantas personas. Rodrigo pasó un brazo por los hombros de su hija. ¿Sabes qué me dijo Héctor el otro día? Que Augusto murió en la cárcel, paro cardíaco. Valeria procesó la noticia en silencio. No siento nada, admitió. Ni alegría ni tristeza. Solo alivio de que ya no esté en este mundo. Yo tampoco sentí nada cuando me enteré, porque él ya no importa. Valeria, lo que importa es esto. Señaló el salón, los diplomas en las paredes, las fotos de niños sonrientes. Esto es el legado real, no la venganza, no el odio, el amor. Esa noche, antes de irse a casa, Rodrigo y Valeria visitaron el mausoleo de Isabela. Era una tradición que habían adoptado. Cada vez que algo importante pasaba, iban a contárselo. Colocaron flores frescas y se sentaron en las bancas. Hola, mi amor, dijo Rodrigo. Venimos a contarte que la fundación fue un éxito. Valeria estuvo increíble, como siempre. Ojalá hubieras visto cómo habló, con tanta seguridad y corazón. Es exactamente como tú, Valeria añadió. Y quiero que sepas, mamá, que voy a seguir haciendo esto por el resto de mi vida. Ayudar a otros es mi propósito ahora. Es mi manera de agradecerte por darme la vida. No una vez, sino 2. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas, los colores que Isabela amaba, y en ese momento, sentados frente al lugar donde descansaba la mujer que los unió, Rodrigo y Valeria sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo: paz completa, porque el amor de Isabela había ganado, había atravesado la muerte, el tiempo y la oscuridad, y ahora vivía eternamente en cada niño ayudado, en cada mujer salvada, en cada vida transformada. El anillo brilló bajo los últimos rayos del sol, grabado con palabras que ahora tenían un significado más profundo. IAR, eternos y Valeria, siempre Valeria, la prueba viviente de que el amor verdadero nunca muere.